Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a Think Small. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que sabe lo que es luchar contra el viento y la marea y ganar, literalmente. Nuestra invitada es Teresa Zabel, doble campeona olímpica de vela y una de las deportistas más laureadas de nuestro país, con campeonatos europeos y mundiales. Pero su historia no se queda solo en el mar. Tras su etapa como deportista de élite, ha seguido navegando en otros ámbitos como la política, la gestión deportiva y, más recientemente, la sostenibilidad y el medio ambiente a través de la Fundación Ecomar, que preside desde hace más de 25 años. Teresa es de esas personas que convierten cada etapa de su vida en una misión. Y hoy viene a Think Small para hablar de deporte, valores, liderazgo, sostenibilidad y de cómo los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Teresa, bienvenida. Es un placer tenerte a bordo. Hola Daniel, un placer estar aquí y de verdad muy contenta de poder compartir mi historia contigo y con todas las personas que nos vayan a escuchar. Y bueno, aquí estamos para lo que tú consideres. Pues muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿qué tiene el mar que nos da esa paz? El mar tiene muchas cosas. Piensa que los seres humanos y el mar, o los seres humanos y el agua, tenemos muchísimas cosas en común. Nosotros somos casi 70% agua dentro de nuestro cuerpo. Y este planeta es más del 70% de su superficie es agua. Con lo cual, realmente, sin agua no podríamos sobrevivir. Y en este planeta, sin mar, no habría vida, que es lo que hay en el resto de los planetas. No hay vida. Con lo cual, cuando tú sales al mar y aprendes a disfrutarlo y a valorarlo, de verdad que te empiezas a dar cuenta de que esa sensación de viento en la cara, esa sensación de libertad, de esa sensación de gobernar tu propio rumbo, de decidir hacia dónde vas, es algo que realmente no tiene precio. ¿Cómo empieza tu idilio con el mar? ¿Cómo empieza esa primera experiencia en Málaga, me consta, con el mar y te aficionas a este deporte de la vela? Bueno, yo me crié en Fuengirola, en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí a un club que había al lado de la playa, que bueno, se llamaba Club Náutico, pero en realidad era como un club de familia donde había una piscina muy grande y bajábamos a la playa, nos bañábamos en el mar y ahí pasábamos los días en verano y fines de semana que hacía bueno. Y realmente estábamos todo el día a remojo. Y a mis hermanos, a mis amigos les gustaba mucho la piscina, pero a mí me encantaba bajar a la orilla y ver esos poquitos barcos de vela que había que salían a navegar. De hecho, cuando veía que bajaban alguno de ellos, me iba y me sentaba en la arena como si fuese un perrito ahí esperando y los veía montar el barco, los veía salir, los veía volver. Yo siempre ahí dispuesta a ayudar, un poco con esa sensación de decir, a ver si me invitan a subirme, cosa que no solía pasar. Y la verdad es que me fascinó. Desde el primer día me fascinó. Pero luego también tengo que decir que con 10 años ya tuve la oportunidad de hacer un curso de vela. Fue en octubre, durante la feria, porque en Andalucía cuando hay feria no hay colegio. Entonces teníamos una semana pues de fiestas y nosotros somos 6 hermanos y entonces mi madre nos apuntó a mi hermano mayor y a mí a un curso de vela que hacían dentro del recién estrenado puerto deportivo, o bueno, era puerto pesquero, ahora es puerto deportivo de Fuengirola, y como estaba vacío por dentro, trajeron unos chicos unos Optimis de madera muy antiguos y montaron un cursito. Y este cursito tengo que decir que no me encantó. No me encantó porque yo era muy pequeñita de tamaño, solo tenía 10 años, pero era muy pequeña. Hizo bastante mal tiempo. Claro, tú vas con tu camisetita y tu pantalón corto y pasé bastante frío y los barcos, al ser barcos muy antiguos, de madera, tenían agua, era como sentarte en una bañera fría, cuando no hace calor y con el viento y las rachas que hacía y la lluvia que caía, pues a la Otavara me dio algún que otro golpe en la cabeza y aquello no me apasionó mucho. Pero bueno, por suerte a los 12 13 años decidí volver a intentarlo en verano, con buen tiempo,
siendo ya un poquito más, había crecido un poco, estaba un poco más fuerte y ahí fue cuando realmente me enganché. ¿Cuándo te das cuenta que puedes dedicarte a la vela, que puedes ganar competiciones, que esto va en serio, que este deporte te va a dar alegrías en la vida? ¿Cuál es el momento, cuál es el punto de inflexión en el que tú dices, este es mi deporte, voy a por todas? El punto de inflexión de decir este es mi deporte y voy a por todas fue bastante pronto, a lo mejor con 13 años o así. Yo sabía que me quería dedicar a ese deporte y también tenía la ilusión, la esperanza, el sueño de poder competir al alto nivel. Pero era bastante complicado porque en esa época las chicas no estábamos invitadas a participar en la mayoría de las competiciones. O sea, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no había evento para chicas. Había 7 eventos para hombres, lo llamaban Open, diciendo, bueno, que si quiere alguna mujer que vaya, pero siendo realistas, pues eso no ocurría. Entonces, claro, mi primer baño un poco de realidad fue con 15 años, que gané el Campeonato de España y bueno, y me volví para casa. Y los 3 primeros chicos fueron al Campeonato del Mundo. Y un par de meses más tarde había una gaceta náutica que se llamaba Nautic Press, que te contaba todo lo que pasaba en el mundo de la vela y de la náutica. Y leyéndolo un día en el club, cuentan el Campeonato del Mundo, cómo había ido, el papel de nuestros participantes españoles. Y al final había un parrafito muy pequeño que ponía, y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Soderström. Y yo recuerdo de leer eso y pensar, campeonato femenino, pero si había campeonato femenino, ¿yo por qué no fui? Entonces, al preguntar y preguntar, me dijeron que yo no fui porque al no ser un evento olímpico para chicas, que no había línea presupuestaria y que por lo tanto no había dinero para que nosotras fuéramos. Y me tiré todo ese año ahorrando dinero, lavando coches, cuidando niños, dando clases particulares, para el año siguiente poder ir a Holanda a mi primer campeonato del mundo con 16 años, dormir en una tienda de campaña que me llevé en la mochila, que tenía agujeros y me mojaba bastante a menudo, y comerme cucuruchos de patatas fritas que compraba en una food truck. Con lo cual, bueno, es una historia que a mí me gusta contarla porque no con ningún afán de crítica, simplemente con el afán de que reconozcamos de dónde venimos y dónde estamos ahora, que realmente hemos avanzado muchísimo. Has tenido una carrera de obstáculos porque el siguiente mazazo, bueno, los inicios duros, como nos has explicado, pero el siguiente mazazo es tu exclusión de los Juegos de Seúl. ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Cómo fue aquel momento? ¿Quién tomó la decisión de excluirte de los Juegos de Seúl, Teresa? Bueno, esto fue algo que realmente no te puedo contar mucho, Daniel, porque tampoco lo sé. A mí nunca nadie me explicó nada. Lo que sí os puedo decir es que después de los Juegos de Los Ángeles, que yo ya tenía 19 años durante los Juegos de Los Ángeles y los volví a seguir por la tele una vez más, con mucha ilusión. Encima España ganó la medalla de oro en vela 470 y aquello lo viví como si lo hubiese ganado yo. Pues la Federación Internacional de Vela decide incluir un evento para mujeres y nos dan el 470, el mismo barco que para los hombres, sin tener en cuenta que nosotras pues pesamos menos, tenemos menos fuerza, pero bueno, eso nos daba igual, con tal de poder ir todo nos parecía bien. Yo me voy a vivir a Barcelona, consigo los fondos para comprar un barco, porque yo no tenía dinero, en mi casa tampoco. Empiezo a navegar con una compañera, porque hasta ese momento siempre había navegado en barcos individuales, y me someto a la disciplina de la federación para hacer la preparación olímpica. La realidad es que en los 12 meses antes de los Juegos de Seúl, mi compañera y yo pues quedamos cuartas en un mundial, cuartas en un europeo. Podíamos haber ganado ambos, pero bueno, a veces no se alinean los astros y no ganas. Pero quiero decir que ya estábamos en un nivel muy alto. Y por lo tanto ganamos la selección también para ir a los Juegos de Seúl. Y cuando nos convocan a todos en una sala para leer la lista de los convocados para ir a esos Juegos Olímpicos, para los 7 eventos masculinos y un evento femenino, leen
todos los que van a ir y mi nombre pues no estaba en la lista. Y cuando pasan 4,70 femenino y no leen mi nombre, la verdad es que a mí me pareció estar viviendo una pesadilla. Nunca entendí nada, tampoco nunca nadie me explicó nada. Yo he llegado a la conclusión de que son esas decisiones políticas que se toman y dejé de navegar durante un tiempo. Dejé de navegar. Luego la verdad es que todas las personas de mi entorno, de mi familia, de mi equipo, me arroparon mucho, no me dejaron caer y volví. Y volví con la mentalidad de ser mucho mejor, de no dejar nada al azar y de tener todo muy, muy, muy atado. Y no ganar por un poco, sino por goleada. Y cuando ganas por goleada es mucho más difícil que te dejen fuera. Y este fue un poco la lección que saqué de ese momento tan difícil. ¿Y cómo es la noticia, cómo se gesta tu selección para ir a Barcelona 92? ¿En qué momento alguien te llama y te dice, Teresa, vas a Barcelona 92, te lo había ganado a pulso, campeonato de Europa, campeonato mundial, una presión bárbara? ¿Quién te da esa gran noticia que por dentro dice, bueno, ahora en mi casa, en mi ciudad, mi ciudad adoptiva, voy a ir a ganar el oro? ¿Cómo son esos momentos? Explícame cómo son esos momentos. Pues esos momentos, al contrario que en Seúl, que hubo como una selección y luego nos juntaron a todos en una sala, en el momento de Barcelona decidieron anticipar esa elección y lo anticiparon unos meses con el objetivo de que los que fuéramos a ir pudiésemos tener tiempo para bajar un poco del pico de forma en el que estábamos y volver a subir, porque si no, corres el peligro de poder llegar pasado de forma, ¿no? a los juegos. Y no solo físico, sino también mental, porque el estrés es muy grande. Y ya unos meses antes de los Juegos nos dijeron que íbamos a ir. Al principio fue un poco una sorpresa positiva, evidentemente, pero un poco de shock porque no nos lo esperábamos en ese momento. Y yo creo que acertaron porque ahí Patricia y yo pues tuvimos realmente la oportunidad de dedicarle tiempo al objetivo principal, que eran los Juegos Olímpicos. Y llegamos a los Juegos siendo campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas del mundo y número 1 del ranking mundial. Y yo recuerdo un titular creo que fue El Mundo Deportivo, que decía la medalla más segura del deporte español, ¿no? Con lo cual, bueno, si no sentíamos la presión, allí ya empezamos a sentirla. Es lo que te iba a decir, que yo tenía 13 años en aquel momento y yo tenía una gran afición por los Juegos Olímpicos porque, claro, eran en casa, era una explosión de deporte, algo que nosotros leíamos El Mundo Deportivo, el sport a diario, y tu medalla, yo recuerdo en mi casa, mis padres, porque había una ilusión tremenda de las familias. Yo no sé si los deportistas sois conscientes de la ilusión espectacular que había de las familias por las medallas de oro. Yo recuerdo la primera, que fue de ciclismo en pista, y la tuya se daba por sentado que ganabas la medalla de oro. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo pudiste gestionar esa presión tan brutal? Porque un país que estaba detrás de ti pensaba, es que va a ganar la medalla de oro. ¿Cómo gestionaste? Porque además la competición no fue sencilla, fue difícil, porque estaba repasando y empezasteis, tuvisteis que remontar y no fue sencilla. ¿Cómo gestionaste esa presión, llevando esa carga encima de la ilusión de todos nosotros? Pues con mucha dificultad, porque para mí eran mis primeros Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos son una competición diferente a todo lo demás que hayas hecho en tu vida. Si tú puedes haber ido a un campeonato del mundo, que el nivel no es menor que unos Juegos Olímpicos, porque están todos los mejores del mundo, pero no tienes esa presión mediática. Y al final, cuando tú vas a la competición más importante de tu vida y es diferente, pues tienes un poco esa sensación de querer estar en control de todo, pero como nunca has transitado antes por ese camino, tampoco sabes perfectamente cómo lo tienes que hacer. Lo que sí, cuando empezamos los juegos, Patricia y yo teníamos una ventaja muy importante y es que éramos muy buenas en todas las condiciones. Y esto es algo que es muy difícil de conseguir. Y yo creo que este fue una de las claves de nuestro éxito.
¿Mm? Si hacía, cada persona, cada tripulación tiene sus condiciones en las que te sientes más cómodo. Eso es inevitable. Pero con viento fuerte íbamos muy bien, con viento flojo íbamos muy bien, con condiciones de viento, ventolina tirando a medio era nuestro favorito, éramos las más rápidas sin ningún lugar a duda. Y luego con un viento medio, pues también nos defendíamos muy bien. Con lo cual era de esto de decir, un campeonato se gana por regularidad, no se gana porque salgas en plan explosivo y te hagas un primero, ¿no? Eso es como si en tenis, pues un set vas a tope y le metes unos bolazos al otro que lo fundes, pero luego pierdes los dos siguientes. Eso no vale. Al final no vas a ganar ninguna medalla. Es mucho mejor, a lo largo de las 7 pruebas que se hicieron en Barcelona, es mejor hacer un tercero y un cuarto y un quinto, por ejemplo, que hacer un primero, un 22 y un 18. Porque al final es la regularidad lo que te va a llevar al éxito. Al saber encima que íbamos bien con todo, dijimos, bueno, pues la primera parte del campeonato vamos a ser conservadoras. No vamos a correr ningún riesgo, no queremos ningún fuera de línea y no queremos ninguna protesta ni nada que nos pueda hacer peligrar la medalla. Total, que en la primera prueba salimos hasta un poco mal. Y en esto que de repente había alguien fuera de línea, algún barco fuera de línea, y nosotras estábamos convencidas que no éramos nosotras, seguimos, y cuando llegamos a la primera baliza había una pizarra y ponía ESP de España. Claro, Patricia y yo lo tuvimos que mirar varias veces como para decir, no dábamos crédito. Sin embargo, cuando tú estás en la pizarra, pues no tienes más remedio que abandonar el campo de regatas. Entonces tuvimos que abandonar, fuimos al puerto y ahí el jefe del equipo olímpico de vela nos dijo que no, que había un vídeo de un helicóptero de televisión española, que esto era un error, que no éramos nosotras y que íbamos a recurrir. Y eso fue lo que hicimos, recurrimos. Conseguimos el vídeo, conseguimos una televisión para que el jurado lo pudiese ver y al final uno de los 5 miembros del jurado nos lo tiró por tierra diciendo que no tenían por qué aceptar una prueba que no era una prueba oficial, que el vídeo no era oficial de la organización, es cierto, era de Televisión Española, y acabamos esa noche muy tarde con un no participado, que es como un último en la primera prueba. Y bueno, por estadística, nosotras sabíamos que nadie en la historia de los Juegos Olímpicos había ganado una medalla con un descalificado en la primera prueba, pero en contra también sabíamos que matemáticamente, aunque era difícil, todavía podíamos ganar. Y decidimos que no nos interesaba la estadística y que nos interesaba la matemática. Entonces fuimos día a día haciendo buenas pruebas, ya arriesgando un poco más, ya no podíamos ir tan conservadoras, pero nos fue saliendo bien y al final conseguimos el oro. Entonces, claro, a tu pregunta de antes de cómo se gestiona eso, pues con muchísimos nervios porque no solo por ti, porque evidentemente tú llevas toda tu vida trabajando para eso, pero llevas todo el peso de todas esas personas que sabes que vas a hacer muy felices ganando una medalla y cuentan con tu medalla. Yo siempre digo que soy muy amiga de Mercedes Kogen, que fue la capitana del equipo de hockey, que nadie pensaba que iban a ganar una medalla y cuando lo ganaron fue una gran fiesta. Y cuando nosotras ganamos fue como, bueno, esto ya lo esperábamos. Entonces, esa es un poco la diferencia. ¿Y cuál era tu día a día en los Juegos Olímpicos? ¿Dormiste en la Villa Olímpica? ¿Fuiste a un hotel? ¿Viviste el espíritu? ¿Erais un equipo? O sea, a mí me interesa saber si España, si se relacionabais entre vosotros, porque había deportistas más famosos, deportistas menos famosos, si erais una gran familia y cómo viviste ese día a día. Tengo curiosidad, ¿viviste en la Villa Olímpica? ¿Fuiste a un hotel? ¿Viviste el espíritu olímpico? Yo viví en la Villa Olímpica. Además, me hacía muchísima ilusión quedarme en la villa. Eran mis primeros juegos. Siempre se habla mucho de la villa, de que eso es mágico. Y es cierto, la experiencia me encantó. Pero también te tengo que decir, Daniel, que claro, nosotros éramos el deporte más privilegiado, porque la villa estaba justo enfrente del puerto. Bajábamos andando. No necesitábamos coger ningún tipo de autobús, ni transfer, ni nada para ir a nuestra sede.
Pero en contra, también es cierto que la vela es un deporte muy largo en los juegos. Muy largo en el sentido de que a lo mejor a las 8:30 de la mañana ya estábamos en el puerto y subíamos casi al anochecer. Con lo cual, esa vida de villa que hacen muchos deportistas, tú haces poca, porque al final vas a cenar y ya casi todo el mundo ha cenado, desayunas temprano y casi nadie está desayunando. Entonces, todo esto de coincidir con otros deportistas en el comedor o por la villa, etcétera, yo eso lo viví muy poco. El equipo español, cada vez que te encontrabas o te cruzabas con alguien español, pues era como, porque claro, no conoces a todos, ¿no? Éramos 300 y pico. Les vas preguntando que qué tal van, etcétera, y ahí pues hay historias de todo tipo. El que ya la han eliminado, el que pasa a la siguiente ronda, el que va para medalla, el que no, el que está de reserva y no llega a participar. Hay todo tipo de historias. Pero lo que sí éramos una piña muy, muy, muy unida, éramos el equipo de vela. En vela piensa que en Barcelona ya participamos 10 categorías y éramos, no me acuerdo cuántos éramos, 17, 18 personas regatistas que participábamos. Todavía ahí había 3 reservas en el equipo que ahí estaban apoyándonos en todo momento y luego pues los entrenadores, etcétera, etcétera, que estábamos todos ahí a una, para lo bueno y para lo malo, apoyándonos en esos momentos difíciles y celebrando cuando había algo que celebrar. De hecho, yo recuerdo a uno de los miembros del equipo cuando ya por fin el primer día nos dicen que no nos reconsideran y que tenemos el descalificado, que fue un momento realmente difícil. Y me acuerdo uno de los miembros del equipo que me dio un abrazo de estos de oso enorme y me dijo al oído, Dios aprieta, pero no ahoga. Y fue de esas frases que de repente me vino como un halo de luz y esperanza. ¿Y tienes alguna anécdota con alguna estrella, no sé, del Dream Team de básquet o alguna estrella de atletismo, algún personaje famoso durante los juegos? ¿Os cruzasteis con alguno? ¿Me podrías explicar alguna cosa? La verdad es que tengo muy pocas anécdotas, muy pocas por no decir casi ninguna, porque al prácticamente no estar en la villa, no me crucé casi con nadie. Luego es cierto que nosotros acabamos creo que el 4 de agosto y los juegos se clausuraban el 9 y al terminar pensé, bueno, mira, voy a aprovechar y voy a ver algo. Entonces me fui a pedir entradas para ir a ver el atletismo, me apetecía mucho ver a Fermín. Y ya estaban todas dadas, claro. Me tenía que haber espabilado antes, pero no estaba yo con la cabeza pensando en esas cosas hasta que no acabó lo nuestro. Entonces sí, a Fermín sí que lo vi en la villa, además tenemos una relación de amistad muy bonita. Y luego con las niñas de hockey. Sí me acuerdo que nosotras tuvimos la ceremonia de entrega de medallas, y ellas acababan de clasificarse, no me acuerdo si era para semis o para la final, porque ellas acabaron más tarde. Y entonces de repente ellas venían, nosotros íbamos a un sitio, yo tenía la medalla colgada y todas, ay, déjame ver la medalla, déjame ver la medalla. Y les dijimos, esta es la que vais a ganar vosotras dentro de un par de días. Y así fue. Yo de los Juegos Olímpicos recuerdo, vi el baloncesto, vi el atletismo, pero de España recuerdo la primera medalla de ciclismo en pista, pero hay momentos épicos. Has hablado de Fermín Cacho, lo de Fermín Cacho fue algo espectacular, recuerdo, pues, claro, su carrera es que es mítica y la recuerdo, has comentado las de hockey, recuerdo tu medalla y recuerdo el éxtasis de la victoria en el fútbol, el 3-2 que marcan en el último minuto y fue un éxtasis. La verdad que son recuerdos que tengo grabados en mi memoria. Y me he dejado para el final de Barcelona 92, para mí el evento más especial, que es la inauguración, el hola a todo el mundo. Es que, de verdad, es que siento escalofríos de pensar en aquel momento porque fue como una presentación al mundo de Barcelona, ¿no? Pasábamos de ser unos desconocidos a ser alguien, ¿no? Y para mí fue especial, fue bonito. ¿Tú viviste la inauguración de forma intensa? Estuviste allí, imagino, ¿no? Paseando con los compañeros. ¿Y cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puedes describir esos momentos?
Cuando me preguntan cuáles son los momentos, digamos, si puedo mencionar uno de Barcelona, siempre menciono la ceremonia de inauguración. O sea, ganar es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, nosotras traíamos tantos nervios que cuando ganamos yo creo que nos costó un poco el asimilarlo. La entrega de medallas fue al día siguiente de la última regata y ya la verdad es que lo habíamos asimilado y el momento de la entrega fue único, ¿no? Pero además estando dentro del puerto de Barcelona, con esa especie de bruma que había al atardecer y esa ligera brisita y la bandera que iba ondeando según la subían y piensas, es que lo están subiendo por nosotras, ¿no? Aquello fue increíble. Pero es verdad que el momento más así de wow fue en la ceremonia de inauguración. Además, claro, es al principio, con lo cual tú estás con la cabeza en lo que la tienes, ¿no? Que pasas por la medición del barco, pasas por la elección del material, porque en nuestro caso teníamos que elegir pues una vela de cada, se mide, se pone un sello y quieres acertar con las mejor elección, ¿no? No quieres elegir una mayor y luego decir, ahí va, si me va mejor la otra. Con lo cual, esto es un momento como bastante de toma de decisiones. Ya lo tienes tomado, ya te han sellado todo. Al día siguiente tienes la regata, la primera regata, y de repente te dicen, pues mira, a las 5 sale el autobús, a las 5 a las 6 no me acuerdo la hora que era. Y te llevan con bastante tiempo para no correr ningún riesgo y nos metieron en el Palau Sant Jordi. Y a medida que iban desfilando, ya habían empezado a desfilar algunos países cuando nosotros llegamos, pues nosotros, claro, desfilamos los últimos como país anfitrión. Y entonces iban llevándose a equipos de diferentes países y cada vez quedábamos menos. Pero yo creo que eso pasó como muy desapercibido. Ibas hablando con uno, con otro, hablabas de tus cosas, y bueno, ibas pasando el rato. Y de repente nos dicen, venga, que os toca y nos meten como en un túnel. Hay un túnel que une el Palau Sant Jordi por debajo con el Estadio Olímpico. Y entonces ahí vamos y cuando ya el túnel era como un poco oscuro, ¿no? Entonces tampoco no eras consciente de a dónde ibas. Y de repente cuando ya estábamos como llegando a la luz al final del túnel, dicen, venga, las chicas delante, los chicos detrás, por altura, las más pequeñas que se pongan en primera fila. Ahí todos empiezan como a pelearse. Y yo me acuerdo que me puse a un lado, como a mitad, pensando, yo no me voy a pelear aquí con nadie, me da igual desfilar más adelante, más atrás, en medio, a un lado. Y de repente dicen, no, no, venga, pararos aquí. Y nos paramos. Claro, ya dejaron como un pequeño espacio entre el país de delante y nosotros. Y de repente cuando se oye por los altavoces, España, y fue como un ruido tan ensordecedor, tan grande, que pensábamos, yo pensé que había pasado algo. Cuando digo había pasado algo, como era la época que se hablaba, que si iban a intentar algún evento terrorista, no sabíamos. De hecho, alguien dijo, han puesto una bomba, han puesto una bomba. Y salimos allí y no, es que estaba todo el estadio en pie gritando y cuando te das cuenta de que eso es por los que estábamos ahí abajo, la verdad es que se me sigue poniendo los pelos de punta. Ganas la medalla de oro. ¿Cómo es la gestión del éxito? ¿Miras ya a Atlanta? ¿Miras otras competiciones? ¿Hay un desierto después del oro? ¿Cómo se gestiona el haber llegado al clímax de tu carrera deportiva? Campeona de Europa, campeona del mundo, medallista olímpica, el oro en casa, tu gente. ¿Cómo gestionas este momento? ¿Con nuevas motivaciones? ¿Cómo haces ese reset? Pues con bastante dificultad, porque cuando tú estás preparando un momento tan importante, no piensas en lo que va a pasar después, ¿eh? Y de repente, claro, pasa ese momento, me fui para Málaga, homenajes, pero a la semana prácticamente ya pasó todo, ¿eh? Ya no queda nada de todo eso que has vivido. Y tú que estás acostumbrado como deportista de levantarte todos los días con un objetivo muy bien definido por delante y de repente te das cuenta de que no tienes ningún objetivo. ¿Mm? Con lo cual yo empecé allí a pensar a ver qué quería hacer y llegué a la conclusión de que quería intentar ir a Atlanta y repetir la hazaña. Y fue lo que hice. Y entonces ahí volví un poco a mis orígenes de decir, a ver, ¿cómo tengo que plantear ahora esto para volver
a vivir la misma historia. Y ahí es un poco donde yo empiezo a definir cuál es el camino desde la línea de salida a la línea de llegada. Y esto lo cuento mucho cuando doy conferencias en empresas, a líderes, a directores, etcétera. Y yo tengo un poco mis pasos que lo visibilizo a través de los 5 aros, y esos 5 aros pues es un poco el aro primero, que es el sueño, donde tú defines el objetivo que quieres conseguir. ¿Mm? Le pones una fecha y haces un plan, porque un sueño solo no vale para nada. Asumes el precio que vas a tener que pagar por cumplir ese sueño, que bueno, los sueños grandes, el precio es mayor que los sueños pequeños, y esto todos lo sabemos. Montas un equipo que te va a ayudar a llegar a ese destino final. Y el equipo no solo son las personas que van en el barco, están también todas esas personas que te están ayudando desde fuera, desde tu entrenador, preparador físico, el que te ayuda a hacer las velas, el astillero del barco con el que navegas, etc., etc. Luego está tu estrategia de cómo lo voy a hacer, o sea, ese plan. Yo muchas veces cuando hablo con mi equipo le digo, mira, esto es como si tú te quieres comer un elefante. Un elefante de un bocado no te lo vas a comer porque te vas a atragantar y vas a ver ese monstruo tan grande que parece imposible que lo puedas digerir. Sin embargo, si tú coges tu elefante y lo cortas a cachitos de bocado y los metes en el congelador y cada día vas sacando, cuando te das cuenta, de una manera sin alterarte demasiado, te lo has comido, ¿no? Y este es muy importante, este plan. Y luego para mí el último aro es la suerte, ¿no? Teniendo en cuenta que la suerte siempre está al lado de los que lo trabajan, y la suerte pues suele acompañar a la preparación y a la oportunidad. ¿Cómo era tu día a día cómo enfocabas tus rutinas? Una vez establecido este método, la verdad que lo he atendido lo tendré que volver a escuchar porque voy a tomar nota porque me ha encantado el método como lo has explicado, porque tiene una coherencia el relato y da sentido muchas veces a cosas que hacemos de forma automática o que nos perdemos, en caso contrario, no sabemos llegar a nuestros objetivos para hacernos foco. La verdad que es toda una lección y tomaré nota porque me ha gustado muchísimo, y además con la representatividad, con la iconicidad de los 5 aros. ¿Cómo era tu día a día para preparar algo tan lejano, ¿no? Porque 4 años vista queda lejos. O sea, a nivel vital, pensar en 4 años vista es complicado. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo enfocabas esta rutina pensando a tan largo plazo, Teresa? Bueno, cuando tú tienes un objetivo muy a largo plazo, tienes que trocearlo y tienes que ir poniéndote objetivos intermedios. Porque si no, si tú te levantas hoy por la mañana pensando a ver qué tienes que hacer y tu objetivo es ir a los Juegos pues, de Los Ángeles dentro ¿de qué? De 3 años, pues casi que te dan ganas de darte la vuelta en la cama y decir, bueno, voy a dormir un poco más que todavía hay tiempo, ¿no? Y no hay tiempo. No puedes dejarlo todo para el final. Tienes que ir avanzando pasito a pasito. Y esto es la parte importante, con lo cual, si además del objetivo final, que puede ser ahora Los Ángeles 28, tienes objetivos todos los años, objetivos cada 6 meses, objetivos cada 3 meses, incluso tu lista de tus objetivos de hoy, ¿qué tienes que hacer hoy? Yo soy muy de listas. Incluso ahora que estoy aquí en mi despacho, tengo aquí mi agenda, que sigue siendo de papel, y yo tengo mi lista, y todos los días tengo una lista de lo que tengo que hacer. Y dentro de esa lista priorizo cosas que no pueden esperar a mañana, cosas que son más importantes, menos importantes, y al final eso es lo que acabas haciendo. Muchas veces cuando yo tengo 2 hijos y cuando son pequeños y les dices, ¿has hecho esto? Y te dicen, no me ha dado tiempo, que es una respuesta que todos hemos utilizado. Y yo siempre les digo, no, tiempo has tenido exactamente el mismo que todos los que vivimos aquí, que son 24 horas todos los días. No lo has tenido lo suficientemente arriba en tu lista de prioridades. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú quieres que algo suceda, lo pones arriba en tu lista de prioridades. Y cuando te importa menos, puede estar más abajo, pero posiblemente no llegues. Entonces es muy importante cómo nos vamos estructurando mentalmente para conseguir cumplir todo aquello que queremos hacer. El día a día mío,
no todos los días eran iguales, pero generalmente yo vivía en Barcelona, viví 14 años allí y la verdad es que tengo 2 hijos de Barcelona y es un sitio que me enamora. Y me solía levantar temprano y hacía preparación física. Piensa que nosotras hacíamos como 2 horas y media de preparación física al día, porque aunque muchas personas que no hayan navegado a vela tienen esa sensación de que tú te sientas en el barco y el barco te lleva, cuando realmente pruebas este deporte en vela olímpica te das cuenta de que la preparación física es fundamental. De allí me bajaba al Port Olympic y en el Port Olympic hacía mi entreno principal, que era salir al mar. Y al mar salías, bueno, en invierno un poco menos, en verano un poco más que nada porque los días son más largos en verano y en invierno enseguida llega la noche. Cuando llega la noche normalmente se va el viento, y entonces ya pues no puedes entrenar. Nosotras sí que necesitamos el viento para poder entrenar. Había días que entrenabas más velocidad, había días que tenías que entrenar más maniobras, claro, lo tenías que adaptar un poco a las condiciones que tenías y luego dedicábamos también muchísimo tiempo a todo lo que era la preparación del material. Piensa que en vela olímpica nosotros somos nuestros propios técnicos del barco y nuestros propios mecánicos. Entonces tenías al entrenador que te ayudaba, había personas que ayudaban en cosas concretas, pero un poco todo lo que es el preparar el barco, el desmontarlo, el lavarlo, el ver que todo estaba perfectamente a punto, el ir probando materiales nuevos para sacar conclusiones. Sacar conclusiones es complicado porque claro, no tienes un cronómetro, te tienes que comparar con otro barco. Entonces, bueno, ahí tienes que llevar un control muy riguroso de quién cambia algo, quién no cambia. Puede ser que hoy contra un referente que tengo yo vaya más rápido, pero mañana cambian las condiciones y a lo mejor ya no voy más rápido. Y no quiere decir nada de que el material no sea el adecuado. Quiere decir que la otra persona en esas condiciones se defiende mejor que tú. Entonces, claro, sacar conclusiones y para esto siempre llevábamos pues un histórico en lo que llamábamos el libro gordo de Petete y ahí íbamos apuntando pues toda la puesta a punto del barco en las diferentes condiciones. Con lo cual había días que acabábamos a las tantas. Yo incluso me he llegado a llevar barcos al garaje de casa para montar un barco mientras usas otro. Yo además roté bastante barcos porque llegué a un acuerdo con un astillero italiano, que eran los barcos que utilizaba, y yo normalmente le solía pedir 2, 3 barcos al año. ¿Por qué tantos? Porque al final, como siempre me tuve que financiar gran parte de mis campañas, se me daba bastante bien el preparar el barco, era bastante manitas. Entonces ellos me daban el barco, otro me daba los herrajes, yo los montaba, los ponía a punto y cuando ya los tenía pues funcionando bien, alguien siempre me los quería comprar. Y con eso volví a comprar otro y me quedaba un dinerito. Y esta fue una manera también bueno, al final, igual que con 15 16 años, pues lavaba coches, con 27 28 29 pues vendía barcos y al final te vas espabilando. Y de cara a Atlanta, cambias de compañera. ¿Cómo es ese proceso de adaptación? Porque me parece muy interesante cuando nos sacan de la zona de confort. Claro, haber ganado una medalla de oro en tu zona de confort, en tu ciudad, y de ahí sales de la zona de confort. Cambias de compañera, los Juegos Olímpicos son en Atlanta, tienes que renovar tu motivación. ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿Cómo lo enfocas tú, esa adaptación con Begoña Viadú-Fresne? Pues mira, yo lo enfoqué como un reto que al final te ayuda a crecer. Cuando empiezo a navegar con Patricia de cara a la preparación de Barcelona, pues Patricia y yo teníamos la misma edad, somos del mismo año, bueno, llevamos nada, escasamente 2 meses creo, y las dos teníamos un nivel muy similar, por así decir, con lo cual fuimos creciendo un poco juntas. Luego, al terminar Barcelona, Patricia se va a vivir a Estados Unidos y yo empiezo a navegar con Begoña. Y Begoña navegaba muy bien, pero no tenía la experiencia que tenía Patricia. Evidentemente es un poquito más joven que yo, estaba todavía estudiando la carrera, entonces era una situación muy diferente. Y al final tienes que ayudarle a que ella pues cierre ese hueco
con respecto a ti lo antes y de la mejor manera posible. Entonces haces un poco también el rol de mentor, ¿no? Podemos decir que es ese acompañamiento, ese darle confianza de que lo está haciendo bien. Y la verdad es que yo tuve una suerte enorme porque tanto Patricia como Begoña fueron dos parejas increíbles a nivel técnico, pero también a nivel pues, personal. Y el esfuerzo que invirtió Begoña para ponerse al día es algo que le agradeceré siempre porque yo sé que hizo un esfuerzo muy grande y la verdad es que fue una tripulante que fue un lujo poder tenerla. Y respecto a los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿qué diferencias más notorias tuvieron con Barcelona? Era un ambiente más comercial, porque son unos juegos que no estuvieron exentos de polémica, porque teóricamente esos juegos se tenían que haber celebrado en Atenas, porque era el centenario. Y pues se dice, supongo que será cierto, que a través de las presiones de una marca comercial, pues al final acabaron recayendo en Atlanta. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre los Juegos de Barcelona y los Juegos de Atlanta que tú viviste? Que lo puedes decir en primera persona, Teresa. La verdad es que no tuvieron nada que ver. O sea, cuando eres deportista, todo esto de si tienen que ser en un sitio, si tienen que ser en otro, no lo vives mucho porque digamos que se sale un poco primero de tu rango de acción y luego también de lo que es para ti importante. O sea, para nosotros lo importante es que tú vas a preparar los juegos, sean en Atenas o en Atlanta. Es verdad que se habló mucho de que iban a ser en Atenas y cuando alguien dijo, no, van a ser en Atlanta, fue como un poco sorpresa. Pero bueno, te pilla incluso antes de Barcelona esa decisión y no le prestas ni siquiera mucha atención. Eh, Fueron muy diferentes, sobre todo porque en Atlanta la vela no era en Atlanta, la vela era en Savannah, con lo cual estábamos en una subsede, estábamos a 400 y pico kilómetros y yo solo te puedo decir que fui a los Juegos Olímpicos de Atlanta sin pisar Atlanta, porque al final volé a Miami. Subimos en coche hasta Atlanta, que hay como creo que 800 kilómetros. Volví a bajar a Miami y volé de vuelta desde ese aeropuerto. Con lo cual, no llegamos a ir a la inauguración de los Juegos porque la opción era perder un día de entreno para ir en el autobús, luego volvías nada más terminar la ceremonia, con lo cual te pasabas prácticamente la noche en un bus y empezar una competición tan importante sin haber dormido bien la noche anterior, pues es que realmente no era una opción. Y luego las condiciones fueron un reto, ¿no? Nosotras, por suerte, fuimos para allá un par de años antes, lo identificamos y pusimos mucho esfuerzo en minimizar el riesgo que podía suponer navegar allí. Y cuando digo el riesgo, pues me refiero a que hacía un calor increíble, mucho más que en Barcelona, y Barcelona en verano ya hace calor. La humedad era mucho más alta, había muchísimo tiempo de traslado desde la zona neurálgica donde estaba la vela hasta lo que era la desembocadura de la ría. Y todo esto en esas condiciones pues era complicado. Y luego por las tardes se metían unas tormentas por el exceso de humedad y el calor que cuando descargaban. Y entonces aprendimos a conocer el sitio y a reconocer las nubes que ya te indicaban, mira, va a tardar una hora y media en descargar, hay que ir para tierra porque esto incluso puede ser peligroso. Con lo cual, sí, fueron un reto, no fueron nada fáciles. Evidentemente las condiciones son iguales para todos, pero yo creo que una cosa buena que hicimos Begoña y yo y todo nuestro equipo fue el saber identificar qué cosas nos podían afectar más y buscar remedio. Me acuerdo con los médicos del CAR de Sant Cugat, hablarles de las condiciones que había allí. Yo tengo la tensión muy baja y a veces con este exceso de calor me sentía realmente a punto de darme una lipotimia y con poca energía. Entonces fuimos trabajando todas estas cosas para poder estar pues, en óptimas condiciones durante los Juegos. Oye, que hemos hablado de Atlanta, de Barcelona, los has vivido los dos, has sido miembro del Comité Olímpico Español durante bastantes años.
yo no sé, igual lo digo esto porque soy de aquí, porque me viví los juegos, pero bueno, se dice que los mejores juegos de la historia fueron los de Barcelona. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Tú crees que pusimos el listón tan alto que fueron los mejores juegos de la historia de Barcelona? Claro, ¿qué vamos a decir los que lo vivimos en primera persona? Pero realmente con tu experiencia, viéndolo en perspectiva y que tú has vivido otros juegos desde la parte directiva, ¿tú crees que fueron los mejores juegos de la historia? Para mí, sin duda. Para mí, sin duda, cada juego hay que verlo en su perspectiva, ¿no? Para mí fueron los primeros, con lo cual no puedo comparar con lo que hubo antes, pero sí he escuchado a muchas personas hablar de los juegos que habían estado en muchos juegos anteriores a Barcelona, incluyendo a Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, y realmente Barcelona yo creo que supuso un antes y un después en el mundo del olimpismo y en el mundo de la organización de Juegos Olímpicos. Hay que pensar que en Los Ángeles 84 es que estuvo a punto de no hacerse juegos y Los Ángeles entró para salvar un poco el movimiento. Pero claro, era un reto, un momento bastante complicado. Y Barcelona llegó ya para hacer alrededor de los Juegos una gran fiesta, un posicionamiento de una ciudad. Tú antes has dicho, Daniel, que realmente nos puso en el mapa. Y es cierto, Barcelona se puso en el mapa, pero es que España también se puso en el mapa. Yo que he viajado muchísimo, recuerdo ir a países como Japón, antes de los Juegos de Barcelona, y cuando te preguntaban de dónde eras y lo decías, te miraban como diciendo, ¿y eso dónde estará? ¿Mm? Sin embargo, después de los juegos ibas a cualquier lugar del mundo y cuando te preguntaban de dónde venías y decías, vengo de España o vengo de Barcelona, ¡ah, Barcelona 92! ¡Ah, wow! Y realmente yo creo que fue la mejor campaña de imagen y de posicionamiento de Barcelona y de España que se pudo hacer. Ganas la segunda medalla de oro y llega uno de los momentos más difíciles para un deportista, que es saber decir adiós. Llega el momento que te escuchas a ti mismo y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, mi etapa deportiva ha finalizado y tengo que decir adiós. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿En qué te basas? ¿Qué señales ves que dices, tengo que retirarme? No doy para otros juegos, para más competiciones y tengo que parar aquí. ¿Cómo es ese momento, Teresa? Ese momento se vivió de una forma que yo creo que muchas personas desconocen, ¿no? O sea, yo vuelvo de Atlanta y yo tenía muy decidido que yo quería ser madre. Y enseguida me quedo embarazada y en junio del año siguiente nace mi hija Olimpia. Pero durante todo este proceso, es cierto que yo tenía todavía pues edad, condición física, etcétera, para volver a unos Juegos Olímpicos y quién sabe si hubiese caído la tercera o no, eso nunca se sabrá. Pero posibilidades reales había. Y desde el Consejo Superior de Deportes, pues me iban diciendo, no, no lo dejes, tómate tu año de maternidad y vuelve con tranquilidad. Y esto fue un poco lo que hice. Entonces, cuando Olimpia todavía era muy pequeñita, no tenía ni un mes, yo ya estaba navegando, estaba entrenando. Y al año siguiente fui al Campeonato del Mundo, que fue en Mallorca, con Patricia Guerra otra vez. Patricia ya había vuelto de Estados Unidos y volvimos a participar juntas en ese mundial. Y la verdad es que estábamos muy bien, íbamos muy rápidas, pero bueno, se había ampliado a 12 pruebas un campeonato del mundo, eran 7 en Barcelona, pero hubo un cambio de formato. Y de las 12 pruebas, creo que teníamos 5 primeros. 5 primeros es una barbaridad. Nadie gana un mundial con 5 primeros. O sea, te haces 2, 3 a lo mejor, pero 5 es muchísimo. Pero al mismo tiempo teníamos 2 pruebas en las que habíamos pinchado. En una porque rompimos una parte del barco y en otra porque tuvimos un fuera de línea. Con lo cual quedamos novenas. Y quedamos novenas por un punto. Y las reglas de la normativa del plan ADO, que es el plan que te da las becas, daba becas para aquellos que estuviesen entre los 8 primeros. Y nosotras, pues mira, pues quedamos novenas.
En los años anteriores yo me había acabado convirtiendo un poco en esa portavoz no oficial de los deportistas y yo había sido muy crítica con el planado, porque al final valorar a una persona por un año, un resultado que hace un año, si está en los 8 primeros del mundo, es tremendamente selectivo. ¿M? Es como si yo te digo ahora, Daniel, pues mira, si no estás entre los 8 primeros del mundo, tú sigues esforzándote al máximo, pero no vas a cobrar nada. ¿M? Y al final nosotras necesitamos vivir igual que cualquier otra persona. Y encima nuestro deporte no es un deporte que te genere ni muchos ingresos ni una gran cuenta corriente. Puedes cubrir tus gastos mientras los haces, que ya es un privilegio, pero cuando terminas no tienes dinero para decir, ahora voy a tirar un año sin cobrar nada. Esto es impensable. Entonces ahí se abrió un melón bastante interesante, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la beca de Teresa Zabel? Yo recuerdo todas las noches José María García, que tenía ese programa líder del deporte español, abría diciendo, ¿y qué novedades tenemos con la beca de la Zabel? ¿Mm? Bueno, pues esto llegó a discutirse en el Congreso de los Diputados. Yo dije que yo lo que quería es que cambiaran el sistema. ¿M? Y al final, después de 3, 4 meses, me llaman y me dicen que por ser yo quien era, que iban a hacer una excepción y me iban a dar una beca a mí. Ni siquiera a mi compañera, solo a mí. ¿M? Y entonces yo les contesté que no habían entendido nada, que yo no estaba pidiendo una beca para mí, yo estaba pidiendo que una mujer pudiese ser madre y que no se le tuviera en cuenta que hubiese estado un año sin competir y sin entrenar. O que un chico pudiese estar lesionado y que tampoco le supusiera nada en contra. O sea, no era un tema solo de mujeres, aunque estábamos hablando ahí en ese caso específico de un embarazo. Entonces, cuando aquí no rectifican, yo cojo y digo que lo dejo. ¿M? En el fondo tenía la esperanza de que rectificaran y de que me dijeran, bueno, venga, va, nos sentamos y vamos a cambiar esto para todos. Pero no fue el caso, con lo cual yo ya había dicho que me iba y me vi pues fuera. Y entonces ya fue cuando empecé a montar mi nueva vida. Mi marido tenía trabajo en Madrid, al final me voy a vivir a Madrid y aprovecho y pongo en marcha la Fundación Ecomar. Y esto fue hace ya más de 26 años, porque la Fundación Ecomar tiene 26 años de trayectoria y ahí empiezo a sentarme conmigo misma, a recapacitar y a ver un poco qué quiero hacer el resto de mi vida. Y allí ya, pues, aparte de mi familia y mi pasión, que es el mar y la fundación, pues monto también mis proyectos profesionales. Es muy interesante lo que me has contado. Yo no conocía al detalle estos intríngulis de la beca ADO, estas llamadas. Sé que te habías erigido en portavoz del sistema porque yo era muy aficionado a escuchar a García. Yo he crecido escuchando a García por las noches, lo reconozco. Era Super García en la hora cero y es algo con lo que él hizo mucha bandera, pero no sabía los intríngules y estos detalles, ¿no? De que recibiste una llamada intentando rescatarte a ti, supongo que con el interés de que se ganara otra medalla y asegurarse para España otra medalla. ¿Cómo logras, yo supongo que no debe ser sencillo la transición, cómo logras reconectar con la vida fuera del deporte de élite? O sea, me has dicho que creas la fundación. ¿Es clave? Ahora hablaremos de la fundación y del gran trabajo que hacéis, pero ¿es clave esta fundación para tú reconectarte con la vida, entre comillas, civil? Bueno, la fundación, yo tengo 2 hijos y siempre digo que este es como el tercero, ¿no? Porque le dedico muchísimo tiempo y al mismo tiempo me da muchísimas satisfacciones. Más que reconectar con la vida civil a través de la Fundación Ecomar, yo creo que reconecté con la vida civil a través de mis proyectos más profesionales. Yo estaba planteándome a ver qué máster iba a estudiar para un poco volverme a meter dentro del mundo laboral cuando me llaman y me ofrecen ir al Parlamento Europeo en el año 99. El deporte justo entraba a formar parte de las instituciones comunitarias y querían a alguien del mundo del deporte bueno, que pudiese ir a trabajar allí
en todo lo que el deporte tenía que hacer dentro de las instituciones europeas. Y fui miembro del Parlamento durante 5 años. Fue como el mejor máster que pudiese hacer, porque realmente me encantó la experiencia y bueno, trabajamos muchísimo, pero conseguimos los objetivos que nos habíamos propuesto. Con lo cual eso fue muy, muy importante. Y al mismo tiempo, una vez ya que te metes en la rueda, pues volví a sacar mis 5 aros, ¿no? Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Estoy en la línea de salida y cuál es mi línea de llegada? Y esta conversación conmigo misma lo hago muchísimo. Es más, te diría, Daniel, que lo hago todos los años. Normalmente entre Navidad y fin de año, que suelo cerrar la Fundación Ecomar, yo doy vacaciones al equipo, es cuando yo me tomo mi tiempo para reconsiderar si lo que estoy haciendo me gusta, si me hace feliz, si estoy cumpliendo los objetivos y cuáles son mis objetivos del año siguiente. Y esto es algo que yo recomiendo a muchísimas personas, porque en el día a día nos metemos dentro de la rueda del hámster y vamos ahí dando vueltas, vueltas, vueltas cada vez más rápido, pero a veces estamos dando vueltas y yendo en una dirección que a lo mejor no es hacia donde queremos ir o no es la que nos hace felices. Y a mí sí me gusta cada año empezar a pensar qué es lo que me hace feliz a mí. Y luego aquí con el equipo de la Fundación Ecomar, también 1 o 2 veces al año, normalmente 2, también hacemos una sentada fuera de la oficina, todos juntos, donde ponemos encima de la mesa dónde estamos, a dónde queremos ir, qué es lo que nos gusta de lo que estamos haciendo y qué es lo que no le vemos sentido. Y el poder compartir esto con el equipo es algo que a mí me gusta mucho. Me enorgullece ver cómo ellos van creciendo todos frente a las adversidades que tenemos y cada vez, pues cada uno aporta más desde su papel y desde el momento en el que estamos viviéndolo. Fíjate que te iba a hacer una pregunta que me la acabas de responder. Te iba a preguntar la diferencia entre la felicidad instantánea de ganar una medalla y la felicidad que perdura haciendo un trabajo, retornándole a la sociedad lo que la sociedad pues, te ha dado, ¿no? A través de la Fundación Ecomar. La Fundación Ecomar que hace un gran trabajo por la sostenibilidad de nuestros mares. Y llegados a este punto, sí que te tengo que preguntar, Teresa, como un común de los mortales, como yo mismo, ¿qué podemos hacer nosotros de forma particular para cuidar nuestros mares? ¿Qué son aquellas acciones, pequeñas acciones, esos detalles, esa suma de actuaciones en el día a día o de qué forma podemos colaborar con uno de los grandes patrimonios que tiene España? Claro, es una península y estamos abiertos al mar por todos los lugares. Nosotros respiramos mar. ¿Y cuáles son aquellas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer, un común de los mortales, para darle la vida que nos da el mar, para devolverle esta acción? Mira, el mar es la gran razón de ser de este planeta en el que estamos. Y claro, para mí durante 20 años el mar era como mi oficina. Yo salía allí a preparar mis Juegos Olímpicos, a preparar mis objetivos y un poco con la mente puesta así en la búsqueda de la excelencia. Pero claro, vas aprendiendo cada vez más del entorno en el que estás. Y encima, como soy una persona curiosa y la naturaleza me encanta, pues empiezo a investigar el porqué de muchas situaciones. Yo recuerdo salir a navegar con 13, 14 años después de una gran riada y encontrarme en el mar flotando cosas que nunca había visto y que no pertenecían allí. Entonces ahí es cuando empiezo a preguntar el porqué de las cosas y empiezo a averiguar pues que hay cosas que no estamos haciendo bien. Y este pensamiento, pues fijarme en todo, me acompañó durante mis 20 años de carrera deportiva, con lo cual yo tenía claro que algo tenía que hacer, porque encima veía que iba a más, cada vez había más cosas flotando en la superficie que no tenían que estar en el mar. Con lo cual, esta es la razón por la que monto Ecomar. Y te tengo que decir que las personas que dan son las que más reciben, las que más reciben. Y esto hasta que realmente no das, no te das cuenta de que es una realidad. A mí siempre me lo habían dicho y no me lo había creído. Y ahora que llevo 26 años dando a través de Comar, pues puedo decir con total certeza
que yo creo que recibo mucho más de lo que doy. A Ecomar le dedico muchísimo tiempo. Cada año cuando hago un poco mi esquema mental de a qué quiero dedicar mi tiempo, defino que el 50% es para Ecomar y el 50% es para ganarme la vida. Y es de las pocas cosas que no cumplo, porque le dedico más tiempo a Ecomar que a ganarme la vida. Y lo hago porque me apasiona y porque me lo paso bien y porque realmente me siento muy recompensada. ¿Qué podemos hacer todos para cuidar el mar? Mira, el mar es el gran pulmón de este planeta. El 70% del oxígeno que produce el planeta se produce en el mar. ¿M? Y el oxígeno es el primer elemento que necesitamos los seres humanos para vivir. O sea, que no estamos hablando de algo de lo que podamos prescindir. Em, Hay muchas cosas que podemos hacer todos los días, que son pequeñitos cambios y que realmente van a hacer una gran diferencia. Ahora, por ejemplo, todos habéis oído hablar del problema de los plásticos. ¿M? El problema del plástico es tremendo. Todo el plástico que se ha producido en este planeta desde el día 1, o sea, desde que se empezó a producir, sigue vivo el plástico, porque no muere, nunca desaparece. Se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que llega a una forma de microplástico y de ahí el nanoplástico que no lo ves con el ojo, pero está en el aire, está en el agua, está en todos lados. Y eso lo estamos ingiriendo. Y ya hay estudios de que tenemos plástico en el cerebro, de que tenemos plástico en todos los órganos del cuerpo. Entonces, ya solo por mencionar uno, ¿cómo llega el plástico a todos esos sitios? Pues mira, por ejemplo, cuando tú lavas la ropa, la lavadora suelta como 1 millón de nanofibras y muchas de ellas van a parar al mar. Y eso, que es formato no recogible, acaba en tu plato y tú te lo estás comiendo. Yo no sé tú, yo prefiero otro menú, ¿m? Pero es el que ahora mismo tenemos disponibilidad de él. Y bueno, y si comes carne también pasa 3/4 de lo mismo, si comes verduras también. O sea, realmente lo estamos hasta respirando en el aire. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues mira, consumir menos, por ejemplo. Consumir menos, consumir cosas más locales, consumir productos y envases que realmente puedan tener una segunda vida. Hay muchos que no lo pueden tener. O sea, y esto lo contamos siempre en Ecomar cuando hacemos el taller antes de empezar cualquier tipo de actividad o en colegios o recogida de playa, etcétera. Hay muchos envases. Cuando tú vas a comprar leche, tú eliges en qué envase lo compras. Lo puedes comprar en Tetrabric, lo puedes comprar en una botella de plástico, en según qué sitios lo puedes comprar en una botella de vidrio. Cuando yo era pequeña, se rellenaba la botella de vidrio de la leche. Ahora eso en pocos sitios ocurre. Y si tenemos que elegir entre una botella de plástico o un Tetrabric, pues elegimos el Tetrabric porque nos parece que es más sostenible. Pero la realidad es que el Tetrabric en España no se recicla, porque no tenemos la tecnología para separar el cartón del plástico y del aluminio. Entonces, los vertederos están llenos. ¿Y los vertederos dónde acaban todo? En el mar. El mar es el destino final de todo aquello que acaba fuera de su sitio adecuado. Con lo cual, animaría a todas las personas que nos escuchan a seguir a la Fundación Ecomar en redes sociales, porque ahí contamos todas estas cosas y también que se hagan todos socios, porque con una cuota pequeña, que el 80% es desgravable, te lo retornan en la declaración de la renta, pues un poco de cada uno de nosotros puede hacer un mucho. ¿Y qué opinas de la educación ambiental en la escuela infantil? ¿Tú crees que debería haber alguna asignatura para concienciarnos, hay talleres, hay actividades, vosotros mismos impartís charlas, supongo que, bueno, al final de forma pedagógica, pero ¿crees que se debería incluir en el plan de estudios algún tipo de formación por la educación ambiental? Porque, claro, lo has explicado perfectamente, la suma de pequeñas cosas que hacemos una población entera, pues al final significa mucho de cara al retorno por nuestra propia salud, por nuestra propia sostenibilidad. Y aquí estamos hablando de hechos constatables, es decir, que es que si va el plástico o van las toallitas o va el papel o va lo que sea al mar, el residuo, al final te retorna
a la persona, pues ya a nivel de beber agua, a nivel de la alimentación, y lo has explicado perfectamente. Yo también lo había leído, lo de los microplásticos en los órganos del cuerpo humano, pero en el colegio pues no hay una en la educación, sobre todo primaria, no hay una asignatura. ¿Tú crees que se debería incluir, que es tan importante, Teresa? Yo creo que todos los ciudadanos tienen que tener conocimiento de esto. Si tiene que ser una asignatura sola o no, no quiero ponerle más presión a los profesores, porque es cierto que ahora tienen asignaturas de todo tipo de cosas que en nuestra época, o por lo menos en la mía, no teníamos, ¿no? Ecomar tiene unos programas educativos a través de una plataforma digital que invitamos a todos los colegios a participar en ellas. Y es gratuito, ¿eh?, el programa, con lo cual, además, en colegios de secundaria tienen que hacer lo que se llama aprendizaje y servicio, y esto es una parte de la Ley Troncal de Educación, y son 10 horas al trimestre, con lo cual nosotros lo tenemos dividido en 10 módulos de 45 minutos, una hora, en el que aprenden todas estas cosas que estamos contando. Si no quieren hacer más que esas 10 horas al trimestre, bueno, ya han aprendido lo básico. Podemos entrar a valorar más cosas, pero realmente yo creo que con eso ya tienes esa ventana abierta a qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Bueno, y entre todos es ir levantando conciencias, es ir actuando y hablando con esas personas más receptivas que están en este mundo, que son los niños. Y los niños, pues, también llegan a casa y nos cuentan a nosotros, padres y madres, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y ya para terminar, Teresa, yo no sé supongo que sí que eres consciente del legado que vas a dejar. El legado, bueno, son 2 medallas de oro olímpicas, que no hay, eres una de los medallistas españoles que tiene esas 2 medallas de oro olímpicas. Hay medallistas que tienen más medallas, pero 2 oros. Tú tienes ese honor de tener los 2 oros. ¿Cómo te gustaría que se te recordara? ¿Cómo te gustaría que se recordara tu legado? Pues, a ver, evidentemente me siento muy orgullosa de haber ganado dos oros. Es cierto que solo son 2 mis medallas, pero solo fui a 2 juegos y en cada juego tenía opción de ganar una medalla, con lo cual no me podía haber salido mejor. Si tú me preguntas ahora, Daniel, ¿cuál es tu carta a los Reyes Magos de cómo te gustaría que se acordaran de ti el día que ya no estás? Pues mira, a mí me gustaría que se acordaran de mí como una persona que a través del deporte descubrió la pasión de algo mucho más grande, y es cómo aportar mi granito de arena para que entre todos cuidemos de esta casa en la que vivimos, que es este planeta llamado Tierra, aunque son más océanos que Tierra, pero bueno, se llama Tierra, porque sin desmerecer para nada las medallas olímpicas, que son muy importantes, creo que aquí nos jugamos nuestra supervivencia. Bueno, Teresa, pues yo solo me queda agradecerte esta charla absolutamente deliciosa, esta lección de vida, nos has enseñado de cómo afrontar retos, cómo lo hacías tú con tu método. La verdad que me ha parecido, sinceramente, extraordinario. Y también, la verdad que agradecerte la labor que haces con la Fundación Comar por esa salud de nuestros mares, que es nuestro patrimonio como país peninsular que somos, y que deberíamos concienciarnos de cuidarnos, ¿no? Porque los que vivimos en la costa sabemos lo que es asomarnos al mar y la vida que nos da como país. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación a Think Small, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Un placer haber estado aquí, haber compartido este rato y nada, me alegro que te haya gustado mi método de los 5 aros, porque además estoy aquí perfilando ahora el sacar un libro para hablar de este método y poder ayudar a todas esas personas a conseguir también los objetivos que se propongan. Bien, pues ya lo han escuchado, hemos tenido pues esta charla con Teresa Zabel, hemos repasado pues sus inicios, su periplo, su disgusto por no haber ido
a los Juegos de Seúl, su experiencia en Barcelona 92, que algunos tuvimos la suerte de vivir, y el colofón de su carrera con la segunda medalla de oro en Atlanta. Hemos también hablado de su método, nos ha explicado cómo afrontar estas metas, el método de los 5 aros, que la verdad que me ha dejado fascinado y tomaremos nota del mismo. Y nada, si os ha gustado el contenido, suscribiros. Nos vemos la semana que viene con otra charla que seguro que será interesantísima. Hasta pronto y muchas gracias por seguirme.